equipo y mi persona vamos a explicarles sobre nuestro proyecto final, que es el uso de programas para realizar un estudio hidrológico en la cuenca Supe con los programas de ArcGIS, Hidroestados y el HMS. En el ejecutivo tenemos este video donde nos muestra exactamente la ubicación de nuestra área de estudio, que es la cuenca Supe. Ahora, el río Supe nace en las alturas de la laguna Aguascocha y Juralcocha. La cuenca Supe pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico y se va a encontrar ubicado al norte del país, estando en su ámbito, está comprendido en la región Lima. Este río va a formar parte ya de la Cordillera Negra y de la vertiente occidental de los Andes del Perú. Como aspectos generales tenemos lo que es la ubicación de la cuenca Supe. Nuestra área de estudio se encuentra ubicado en la costa central del Perú, aproximadamente a 175 kilómetros de la ciudad de Lima. Políticamente este está perteneciendo a la provincia de Barranca y va a comprender dos distritos, entre ellos lo que es Supe y la parte alta del distrito de Huaura. Como parte introductoria les voy a explicar un poco más sobre el recurso hidrológico, pero para esto vamos a entender que es un recurso hídrico. Es un elemento vital para la representación del abastecimiento de uso poblacional, tanto agrícola como pecuario, minero, energético, ecológico y otros, por lo que es muy importante e impredecible el uso óptimo, racional y sostenible de este recurso enmarcado en un enfoque integral, evaluando la disponibilidad, calidad del suelo, entre otros. Ahora, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual va a ser parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, va a ser el responsable tanto del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido de la ley. Ahora, la Administración Local de Agua de Barranca es la entidad que se va a encargar de administrar legalmente y por ende promover una gestión interinstitucional del uso equitativo del agua, promoviendo de esta forma el desarrollo y el manejo de las cuencas en su jurisdicción. La cuenca Supe, como ya les había mencionado, va a nacer en las alturas de la laguna Aguascocha y Juralcocha con el nombre de el río Juralcocha. Va a mantener esta denominación hasta la localidad de La Casmayo, a partir de la cual va a ser conocido como río Ámbar. Bien, ahora les voy a explicar un poco más sobre lo que es una cuenca hidrográfica. Como concepto se entiende que son las aguas superficiales o subterráneas que van a verter en una red natural con varias corrientes superficiales. Estas tienden a desembocar en un depósito natural de aguas directamente al mar o también puede ser a un pantano. Entre las partes más principales de una cuenca hidrográfica tenemos que son tres: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. En la cuenca alta, pues estas van a nacer en las cabeceras de los cerros y tiene una región bastante accidentada y se considera que acá pues son las nacientes de los ríos. Ahora, en la cuenca media tenemos lo que es ya va a haber un cauce definido, va a haber los ríos de mayor caudal y por lo tanto va a haber una alta erosión. Mientras que en la cuenca baja va a ser ya una región totalmente llana, una zona de sedimentación y los ríos van a ser un poco más navegables a diferencia de la cuenca media. Como elementos tenemos el tolweg y lo que es la vertiente. En clasificación, se clasifican en tres: las endorreicas. Las endorreicas son básicamente un drenaje que va a desembocar en un lago, por así decirlo. Las exorreicas son pues ya un sistema mayor de drenaje. Estas desembocan a un gran río o a un gran mar. Y las arreicas pues simplemente se dan por la evapotranspiración o por la infiltración.
Bien, ahora tenemos lo que es la cuenca Supe, básicamente son aspectos generales. Para empezar, voy a explicarles sobre las vías de comunicación. La principal vía que une al distrito de Supe es la carretera panamericana que va de Lima a Huacho, llegando hasta el Valle de Supe en un tiempo aproximado de 3 horas. De Lima a Supe es una distancia de 184 kilómetros y de Supe a Caral es una distancia de 60 kilómetros. Luego tenemos lo que es geología. La roca que conforman la columna geológica es de la región sedimentaria, básicamente las metamórficas o las ígneas. Entre las dos primeras pues van a destacar lo que son las lutitas. Luego tenemos población. Según el último Censo Nacional de Población realizado en 2017, estos cuentan con un total de 24.318 personas en el distrito de Supe. Luego tenemos lo que son los recursos agropecuarios e industriales. El Valle de Supe cuenta con una superficie agrícola de 5.104 hectáreas, de los cuales el área más bajo de riego es de un aproximado de 4.183 hectáreas. De acuerdo a campañas agrícolas que se vinieron realizando, en la parte regulada tiene un total de 3.650 hectáreas al año que son declaradas básicamente para la siembra de cultivos, destacando entre ellos el maíz, seguido de la caña de azúcar. En el valle van a existir cultivos transitorios, o sea, es decir, aquellos que se siembran por campaña agrícola y cultivos permanentes. Dentro de los cultivos transitorios, pues como ya mencioné, está el maíz, el ají, el paprika y la cebolla. Y para los permanentes, pues tenemos lo que es la caña de azúcar, los frutales y los... Como antecedentes tenemos la principal, que es un estudio hidrológico de la cuenca de río Supe, que fue realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ingeniería Geológica. Entre sus principales objetivos fue sistematizar cartográficamente la honda cuenca mediante el programa ARCGIS para así poder determinar las características físicas de la cuenca, hacer su análisis climatológico y por último pues hacer una evaluación del comportamiento hidrométrico de la cuenca. Entre sus resultados tenemos 4 principales, que según Rodríguez, la cuenca Supe es alargada y está expuesta a pocas crecientes. Luego, la cuenca Supe es de carácter torrentoso y de un régimen irregular. Además, se identificó 186 pozos, de los cuales 22 eran tubulares. Y ahora, ¿cómo se hace para lo que es una delimitación de la cuenca? Primer paso, tienes que irte al MINAM a buscar los mapas cartográficos que tienen. En esos mapas cartográficos puedes seleccionar de acuerdo al sector en el que es 18L, 18M, 19, dependiendo de dónde vas a trabajar. En nuestro caso, este comprendía con dos cuadrillas, de los cuales se les lleva el ARGIS y se hace un geoprocesamiento de juntar ambas, ¿no? Se trabaja primero con lo que son las curvas de nivel que te dan los mapas. Una vez juntas las curvas de nivel eh, y observado, se puede abrir la tabla de atributos para ver la cantidad de curvas que tiene este mapa, ¿no? Que puedo utilizar para los programas que vamos a utilizar después, que te piden. Una vez hecho eso, eh, haces anticlic encima del, del, la capa, ahí puedes ver sus propiedades. Siguiendo de eso, vas a lo que son las Art Toolbox y vas a 3D, a la opción de 3D, ¿no? En 3D tienes que buscar lo que son TIN. Aparece primero en administración de datos, TIN. Y tienes que convertir lo de las curvas a TIN. Entonces, eh, bueno, primero seleccionas lo que es la capa de las curvas o la carpeta donde la vas a guardar, que puedes generar una carpeta especial, ¿no? Para tu trabajo. La mía se llama hidrología, entonces
Dentro de eso pones también el archivo con el que vas a trabajar las curvas de nivel. Luego de eso, eh, tienes que esperar un momento a que se genere el TIN, ¿no? Que básicamente es el MDT que es para darles forma al gráfico de donde has seleccionado, ¿no? Se espera un momento para poder trabajar con ese proceso del MDT, que es muy importante a lo largo del mapa, de la delimitación de la cuenca. Una vez hecho, hecho la delimitación de la cuenca, o que te haya salido el MDT, tienes que, tienes que pasarlo a lo que es raster, ¿no? Tienes que pasarlo a un raster, este MDT. ¿Y cómo lo pasamos a un raster? Bueno, hay una opción en la que se llama conversión, en donde la conversión, dentro de la conversión que se encuentra en los Art Toolbox, también por decirlo así, encontrar los diferentes tipos de conversión, ¿no? Para llevarlos a raster. Pero antes del MDT que tenemos, entonces, lo que podemos hacer, se genera encima del MDT que se tiene, se genera una capa que es como curvas de nivel. Estas capas se pueden eliminar y en la propiedad de simbología. Y queda un poco más presentable, ¿no? También le podemos deseleccionar lo que es nuestra curva de nivel con lo que hemos estado trabajando para que solo quede lo que es el MDT. Ahora, una vez terminado el proceso del MDT, tenemos que esperar un momento que cargue, ya que a la cantidad de píxeles que trabaja es un poco lento la información que tiene el MDT. Ya, una vez cargado bueno, completado el MDT, tenemos que irnos a lo que son en la misma herramientas de 3D Analyst. Nos vamos de TIN, o bueno, en conversión, y nos vamos a de TIN. En la parte que dice de TIN a raster, nos va a pedir un TIN de entrada, que es el TIN con el que hemos trabajado, o el MDT con el que hemos trabajado. Una carpeta, donde yo lo voy a poner en mi carpeta de hidrología, y le voy a poner raster subión cuenca. Entonces, lo grabo y eso es todo, ponemos a aceptar. Siempre en el proceso, después de terminar de cada proceso o cada conversión, tienes que esperar un momento. En la parte inferior te va a avisar cómo es que, o cuánto es el tiempo, ¿no? Cuánto está procesando. Listo, ya lo tenemos acá el raster. Entonces, una vez hecho el raster, este es el raster de la zona de mi cuenca con la que estoy trabajando, que es la cuenca SUPE. Tenemos que esperar un momento para que cargue el MDT o el TIN de la cuenca. Como les mencioné, tiene bastantes píxeles, entonces es un poco complicado el hecho de estar trabajando y moviéndolo. Ya, deseleccionamos entonces el MDT para poder trabajar más rápido y nos quedamos solo con el raster. El siguiente proceso es muy importante en lo que es en la delimitación de la cuenca, ya que se tiene que hacer el relleno de este raster. ¿Por qué el relleno? Bueno, cuando tú creas un raster, a veces quedan un poco de huecos o imperfecciones. Entonces, lo que tienes que hacer es ese relleno. Te vas a las herramientas de Spatial Analyst, a la parte que dice hidrología, y hay una sección que dice relleno. Nos va a pedir el raster de entrada, que es el raster Quen que estamos trabajando, una carpeta que también va a ser mi carpeta de hidrología, y le voy a poner el nombre de fill, que es el relleno, su guión raster. Entonces eso es todo y ponemos a aceptar. Como se darán cuenta, en la parte inferior sale procesando. Entonces una vez hecho eso, ya está, lo tenemos procesado, ya tenemos el fill raster con el que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, una vez tenido el fill raster, vamos a pasar al siguiente dato, que también nos volvemos a ir a lo que es ArtToolbox, a las herramientas de Spatial Analyst, y ahora nos vamos a dirección de flujo. En dirección de flujo nos va a pedir el raster de entrada. Ya no vamos a trabajar con el raster Quen, sino con el raster de fill. Entonces esto lo llevamos a una carpeta, nos pide una carpeta donde guardarlo, mi carpeta de hidrología, y le voy a poner de nombre el direct, su guión, flujo. Ponemos guardar. Entonces, de ahí creo que no, nada más hacemos. Entonces ponemos aceptar y nos va a salir una dirección de flujo, ¿no? Que nos va a salir así de diferentes colores, de acuerdo a lo que son la altitud de la cuenca y el grado. Le vamos a cambiar de colores, entonces nos vamos a propiedades de la capa, ahora nos vamos a simbología, que un momento está cargando, y le vamos a poner el color. Creo que este colorcito es un poquito el más adecuado. Podemos aplicar y ves, ahora se ve mucho mejor, ¿no? La diferencia de colores de mi cuenca.
se nota las montañas y la parte del río del cauce. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el siguiente paso, que es acumulación de flujo. Vamos a trabajar con la última capa, que es dirección de flujo. También una capa donde guardarla, que es la misma carpeta que es hidrología, y le vamos a poner acum flujo. Lo guardamos y ponemos a aceptar. Tenemos que esperar que termine el proceso de acumulación de flujo para poder trabajar con esa capa, y ya está, la tenemos. Si se dan cuenta, es una de las partes más importantes, ya que acá solo nos va a mostrar lo que son el cauce principal y algunas ramificaciones que tiene este, ¿no? De acuerdo a eso vamos a trabajar. Nuestro cauce es el segundo, el que está un poco más abajo, el principal, la línea blanca. Ese es nuestro cauce que vamos a trabajar. Ahora, tenemos que crear un shapefile. Y nos vamos a la carpeta que trabajamos hidrología. Entonces ponemos de nuevo, creamos un shapefile. El shapefile le vamos a poner punto, y este va a ser justamente un punto, el sistema de coordenadas con el que estamos trabajando, que es 1984 UTM, zona 18S. Teniendo la zona 18S, vamos y se genera una capa que justamente es el punto. Ahora tenemos que empezar a editar esto, ¿no? Entonces ponemos anticlick en esta capa, vamos a editar entidades, iniciar la edición. Vamos a esperar un momento que se genere el punto. Verán que mi ArcGIS no funciona muy adecuada, muy rápida, pero nos sirve para hacer el trabajo, ¿no? Ahora, una vez aceptado eso, o que nos haya salido ya para poder crear las entidades, vamos a donde dice punto y tenemos que seleccionar. Para que, si se dan cuenta, en la parte inferior nos va a salir las opciones con las que podemos dibujar el punto o tal, ¿no? Y vamos a trabajar con un punto. Ahora, se tiene que buscar el punto se tiene que colar en el cauce del río principal, en un cauce de tu cuenca. Y yo le pongo ahí porque es el cauce principal de mi cuenca. Una vez hecho, ponemos la guardar edición y detenemos la edición. Ya no vamos a trabajar con el punto, entonces ya lo tenemos señalado dónde es. El siguiente paso con el que vamos a trabajar es por fin delimitar la cuenca. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, nos vamos al ArcToolbox, hidrología, y ahora nos vamos a ir a la parte que dice una cuenca hidrográfica. Ahora, con la cuenca hidrográfica vamos a hacer lo siguiente. En la cuenca hidrográfica nos va a pedir que pongamos los datos, ¿no? Que primero va a ser el raster con el que estamos trabajando, por decirlo así, el raster con el último, que es la acumulación de flujo. Entonces tenemos que seleccionar lo que es la acumulación de flujo. Y vamos a trabajar con, nos pide el datos o entidad de entrada. De nuestra entidad de entrada es el punto, el shapefile. Lo guardamos en la carpeta con la que estamos trabajando, que es la carpeta de hydrology o hidrología. Y le vamos a poner el nombre de cuenca subguión raster, porque nos va a salir en formato raster esta cuenca. Entonces esperamos un momento que procese los datos, o que procese, y listo. Ya tenemos el raster de la cuenca. Si se dan cuenta, está superpuesta encima del raster con el que hemos estado trabajando. Ahora, una vez que obtenemos esto, podemos desactivar las capas de los otros raster con el que hemos trabajado, con el raster de relleno, y solo quedamos con la cuenca. Ya, el siguiente paso que vamos a utilizar es, tenemos que llevar de la cuenca, que es un raster, tenemos que pasarlo a un shapefile. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos a herramientas de conversión en ArcToolbox y nos vamos a ir a de raster. Entonces vamos de raster a polígono. El raster que nos está pidiendo es el raster de la cuenca ya delimitada. Una vez hecho eso, nos pide una carpeta donde lo guardemos. Vamos a guardar en la misma carpeta de siempre y le vamos a poner cuenca o cuen subguión shapefile, abreviado, ¿no? Lo guardamos, ponemos aceptar y nos va a salir la cuenca totalmente en forma de polígono, esta cuenca. Ya, el siguiente paso, que para que se vea bonita, o bueno, antes de eso podemos ver que ya tenemos la cuenca delimitada, ¿no? Gracias al punto que hemos utilizado. El punto es muy importante para poder
hacer la delimitación de la cuenca. Bueno, siguiendo con el paso, podemos sacar la información para ver, ¿no?, que ya no es un raster, sino es un polígono. Entonces agarramos el anticlick en la parte de lo que dice información, tenemos que esperar un momento que cargue y nos va a salir ahí el datos, ¿no?, de identificar. Una vez hecho la parte de la transformación de raster a cuenca, para darle un poquito más de formato o de presentación, por decirlo así, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo, o bueno, podemos sacar datos de esta cuenca. Pero ¿cómo se sacan datos? Bueno, en ArcGIS tiene la propiedad de poder aumentar a su tabla de atributos datos. Entonces vamos a la tabla de atributos y podemos poner agregar campo. Entonces vamos a agregar un campo que diga área. El área, como está en base números, tenemos que poner doble. Ponemos aceptar. Nos va a salir, si dan cuenta, con dato 0. Entonces nos vamos a calcular geometría y le vamos a poner área, las coordenadas y en kilómetros cuadrados. Y nos va a salir el área, que es de 1014, ¿no? 1014.47 kilómetros cuadrados el área de nuestra cuenca. Ahora, vamos a sacar el perímetro. Igualito, vamos a agregar campo y le vamos a poner perímetro. El perímetro también tiene que estar doble, pues, puesto que es un número. Entonces, hacemos anticlic y vamos a poner calcular geometría. Buscamos en perímetro y le ponemos ahí kilómetros. Y nos va a salir el perímetro, que es 216 kilómetros, ¿no? También se puede sacar muchos datos importantes, como los que son las coordenadas de los centroides, del centroide X y del centroide Y. Entonces hacemos lo mismo, que es un número, ponemos doble, no aceptan espacios, así que ponemos coordenadas y buscamos ahí centroide X, metros, y listo, nos sale el centroide X. También puede sacar el centroide Y, puede sacar la pendiente, entre otros cálculos que se pueden hacer dentro del ArcGIS. Bueno, una vez hecho eso, para que se haga mucho mejor la delimitación de la cuenca, tenemos que buscar lo que son los ríos, ¿no? Los ríos se descargan también, se pueden descargar los ríos al nivel de todo nacional, o puede ser al nivel de lo que has grabado, que también te va a dar en lo que descargas del Minam. Entonces, ahí tenemos los ríos, justo de nuestras capas que hemos utilizado, bueno, de la capa de las curvas de nivel, ¿no? Entonces tenemos que recortar estos ríos para que solo sean la cuenca. Entonces buscamos en recortar, en geoprocesamiento recortar, ponemos la entidad de centradas, que son los ríos de Cuen, ¿no?, que está así el nombre. Y la entidad de recorte va a ser la cuenca en shapefile. Entonces, una vez recortado esto, nos va a salir lo que son simplemente los ríos que pertenecen a la cuenca, ¿no?, a la cuenca delimitada. Hecho esto, podemos también señalar cuáles son sus ríos principales o su causa principal de estos ríos. Y también podemos señalar los otros ríos, ¿no? Pero antes de eso, lo que se puede hacer también es, vamos a ponerle solo el relleno de color negro para que quede bonito. Bueno, acá me he confundido. Le voy a cambiar y le voy a poner sin color, y el relleno lo voy a poner negro. Le vamos a dar una anchura de 3 para poder insertarlo en el MDT. Una vez hecho eso, vamos con los ríos de cuenca, y puedes poner ahí las categorías, ¿no?, para que sean de diferentes colores. Y puedes añadir diferentes, puedes poner el campo de valores, ya sea por su nombre, por su tipo, por su forma, de acuerdo a la tabla de atributos que tiene esta capa. ¿Sí? Se puede cambiar de colores y se puede cambiar el grosor, ¿no? Justamente como les decía, nos sale pues nombre, tipo, estado, código y el tamaño que tiene, ¿no?, la dimensión que tiene cada río. Siempre se tiene que poner añadir valores, y ahí puedes ver en cómo está separado, ¿no?, la cantidad de los ríos. Ahí podemos encontrar los ríos principales, ríos secundarios, entre otros, lagunas, etcétera. En los niveles, que nos damos cuenta ahí que son de solo 2 niveles los ríos que hemos trabajado. Bueno, pero para poder señalar el río principal, para poder tener lo que es el río principal, básicamente lo que tenemos que hacer es tratar de duplicar esta capa, ¿no?, la capa de los ríos.
tenemos que duplicarlos. Entonces, una vez duplicado, lo jalamos al centro y se duplican 2 veces la misma capa. Entonces, vamos a trabajar con el primero y acá ya no lo vamos a poner como valores únicos, sino solo como entidades. Aplicamos primero y nos vamos a definición de consulta, que es la parte importante. Pero antes de definición de consulta tenemos que buscar primero en la tabla de atributos para encontrar cómo está puesto el río principal. Si se dan cuenta, en tipo pone las formas de lo que está. Entonces, vámonos a definición de consulta, nos vamos a constructor de consultas para crear una nueva consulta. Y tenemos que buscar que esté básicamente la forma, ¿no?, de cómo está puesto el río. En object no es, nombre tampoco. Entonces es tipo, el tipo de río, ¿no? El tipo que se da. Siempre se pone el igual y ahí pones. Ahora, ¿cómo buscamos cuáles son los ríos principales? El RS significa ríos secundarios, el es lagos, lagunas y así. El R viene a ser los ríos principales. Entonces aplicamos y vamos a dejar de seleccionar la capa que está superpuesta, que es todos los ríos. Entonces, si se dan cuenta, nos va a salir solamente el río principal de otro color. Entonces vamos a propiedades, vamos a lo que es simbología y le vamos a dar un poco de anchura. El color ustedes pueden escoger, pero básicamente es mucho mejor si lo ponen al costado en las texturas, la parte que dice río, ¿no? Ponemos aplicar y si se dan cuenta, ahí nos sale el río principal de otro color con los ríos secundarios o los que están alejados de ahí, ¿no? Ya, una vez hecho eso, podemos cargar el MDT, que es la parte principal, que es la elevación territorial que se tiene, básicamente, para que pueda quedar mucho más presentable lo que es el proceso de la delimitación de la cuenca. Justamente por eso se le pone un grosor de 3 para que se note cuando haces la delimitación de la cuenca. Ahora, ahí tenemos lo que es el MDT con los ríos principal, secundario y el grosor. Básicamente después de eso lo que usted debe hacer es llevarlo, ponerle su gradilla, su propiedades, su gradilla, ponerle una presentación, su cajetín de rótulo para poder presentarlo, ¿no? Eso fue todo por el proceso de ArcGIS. Y voy a dar el proceso siguiente, que se trabaja con los datos del ArcGIS, es muy importante eso. En este apartado realizaremos el uso del GEC-HMS para el modelamiento hidrológico de la cuenca Supe. Bueno, el GEC-HMS nos permitirá resolver problemas que se puede encontrar en esta cuenca, ya sea como la vegetación muy escasa, la precipitación muy baja, que se puede hacer por qué sucede que la precipitación es muy baja, si está en una zona que es mitad costa y mitad sierra, cómo podemos solucionarlo, y entre otros casos. El GEC-HMS nos permitirá realizar el modelamiento para poder simular los procesos de precipitación que ocurre en la cuenca Supe. Además, para este procedimiento necesitaremos la ayuda del ArcGIS, del CENAMI, fórmulas que nos otorgan los libros hidrológicos, entre otros procedimientos. Modelamiento hidrológico con el GEC-HMS. Bueno, el GEC-HMS fue diseñado por el US Army Corps of Engineers. ¿Y qué es? Bueno, es un sistema de modelamiento hidrológico que está diseñado para simular los procesos de precipitación de las escorrentías de la cuenca, en especial de drenaje dendrítico. ¿Y para qué sirve? Bueno, esto sirve para aplicar en una enorme gama de áreas geográficas. También sirve para resolver esta gama de problemas amplios, ya sea en una cuenca, en una subcuenca, pero en este caso va a ser en una cuenca, la cuenca sub. Métodos. Estos métodos representan las plantas representadas del terreno de la cuenca. Consideran interceptación, procesos de evapotranspiración propio de la cuenca, y los métodos presentes que están en el GEC-HMS son el Dynamic Component, Gridnet Simple Canopy y el Simple Canopy.
Como ya dijimos, el GEC-HMS es un modelamiento matemático hidrológico y en la cual se va a realizar en la cuenca Supe. ¿Cuáles son los datos generales que vamos a utilizar? Bueno, estos datos nos van a brindar en información de una hoja Excel, las cuales van a contener identificación de ríos, pendientes, número de identificación, coeficiente, datos de estaciones y longitudes de los ríos. Los procedimientos que se van a realizar en el GEC-HMS de manera global son: 1. Se crea componentes. 2. Se va a crear una carpeta. 3. Se va a reproducir el Basic Model. 4. El Meteorologic Model. 5. Control de especificaciones. Y el último paso, que va a ser los cálculos y resultados. Una vez realizado todo el proceso, nos va a botar unos cálculos y resultados este programa, el cual nos va a servir para poder comparar y ver qué tan eficiente o qué tan global es lo que es nuestra cuenca. En este caso, nuestra cuenca es la cuenca Supe. Modelamiento hidrológico de la cuenca Supe con el programa GEC-HMS. Bueno, para el GEC-HMS se necesitan ciertos requerimientos, los cuales vienen a ser los parámetros morfométricos de la cuenca Supe, las cuales estos datos obtenemos del ArcGIS. Los datos que nos bota el ArcGIS son las subcuencas, áreas de las subcuencas y longitudes de los cauces. Bueno, en las subcuencas tenemos 9 subcuencas, las cuales las clasifican por números, por códigos. Por ejemplo, la cuenca número 1 tiene el código 674, mientras que la cuenca 9 tiene de código 683. Bueno, también nos bota lo que es las áreas por subcuencas. ¿Cuánto es el área que tiene una subcuenca? En este caso, los datos nos botan en kilómetros cuadrados, que vendría a ser, ejemplo, la cuenca número 1 nos bota 179.428 kilómetros cuadrados. ¿Por qué solo utilizamos 3 dígitos después del punto? Esto es por requerimiento necesario de los apartados del ingeniero. Bueno, sigamos. La cuenca número 1 tenemos que convertirlo a metros cuadrados, y esto es la suma de 179.428.000 metros cuadrados. Las longitudes de cauces. Las longitudes de los cauces también nos botan en kilómetros y nosotros debemos llevarlo a metros. Ejemplo, supongamos o tomemos en cuenta la cuenca 9, la subcuenca 9, que es 37,996 kilómetros. Llevándolo a metros es 37.996 metros. Como segundo procedimiento para realizar el modelamiento con el GEC-HMS, necesitamos los registros del hietograma de diseño. ¿Y dónde obtenemos esto? Bueno, esto lo obtenemos en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, más conocido como el CENAMI. De acá recopilamos los datos de precipitación de nuestra cuenca más cercana, que viene a ser la cuenca Oyoc, la cual tiene una longitud de 82,214 kilómetros cuadrados. Bueno, para saber un poquito más, definamos qué es hietograma. El hietograma es la representación gráfica de las distribuciones de las intensidades de las lluvias a lo largo del tiempo. Acá es probable que se coja los datos de hace más de 5 años a 30 años, pero no siempre la estación cuenta con estos datos, y por ello se completan los datos en lo que es el Excel. Bueno, hablando un poquito más sobre la estación Oyoc. Su ubicación está en el departamento Lima, provincia Supe, y limita por el norte con la cuenca de Oyoc. Para estos datos también se requiere lo que es el ARMAC, o más conocido como el ArcGIS, los datos de la cuenca
son denominados de estos dos programas, que es el CENAMI y el ARGIS. Como ya les venía diciendo, también utilizaremos los datos del ARGIS. Este programa nos botará datos más generales para utilizarlo en el modelamiento con el GHMS. En este caso nos botará lo que son los nombres de los ríos. Los nombres de los ríos que se encuentran en la cuenca Supe es Quebrada Río Seco, Río Supe, Río Ámbar, Quebrada Mesa Redonda, Río Ainaca, Río Ámbar, Río Supe, Quebrada Cochaca y Río Ámbar. Bueno, también nos botará lo que es la altura máxima. La altura más alta que tenemos en esta cuenca es la de 4601. En las alturas mínimas obtenemos datos de menor, del 0 a menos. Esto quiere decir que nuestra altura mínima viene a ser, aparte del 0, el 459, el menos 459. También nos bota el dato del desnivel, que viene a ser de 459, que es del río Supe. Las pendientes varían distintivamente y la que se encuentra a mayor pendiente viene a ser la quebrada Cochaca. Estas pendientes las llevamos a porcentaje, que son las que se van a introducir en nuestro modelamiento de GHMS. La pendiente porcentaje, como ya les decía, la más alta vendría a ser el río Ámbar con 24,87%. El tiempo de concentración nos va a dar en horas, pero para nosotros poder llevar estos datos al GHMS los necesitamos en minutos. Un ejemplo, en la quebrada de Río Seco es 1 hora con 48 minutos, pero nosotros llevándolo a minutos es 89 horas con 89 minutos con 32 segundos. El último paso antes de pasar todos nuestros datos al GHMS es realizar pequeños cálculos. El primer cálculo que se realiza es la determinación de la longitud del cauce principal, la cual nos resultó un 82,214 kilómetros cuadrados. El número de cuenca. El número de cuenca es un total de 735. El pendiente de cuenca. El pendiente de cuenca, como ya les dije, se debe sacar en porcentaje y el promedio nos salió 31,68%. Como procedimiento 2, tenemos la fórmula de abstracción inicial, la cual se halla con los datos que sacamos de un libro, del libro hidrológico, que se citará en la parte continua, en la parte final. Bueno, la abstracción inicial es igual a 5080 entre el número de cuenca menos 50,8. Esto nos debe salir en mililitros. Bueno, en este apartado, como en las dos anteriores diapositivas se mencionó las subcuencas, que son 9, y se utilizaba por códigos. Bueno, esas subcuencas las pasamos con su código en este apartado. Hallamos lo que es el número de cuencas, como ya se le mencionó, que es un total de 735. Estos datos de los números de cuencas los reemplazamos en lo que es la fórmula de abstracción inicial y nos bota los datos en mililitros, que vendría a ser 8,27 hasta la subcuenca 4. Luego en la subcuenca 5 nos bota unos 18,79 milímetros y así sucesivamente, reemplazando la fórmula. Como procedimiento 3 tenemos lo que es la longitud de cada tramo. Acá utilizamos 4 tramos que son los más sobresalientes y los cuales nos pide el modelamiento o el programa del GHMS. Bueno, esto también se realiza a través de una fórmula
que viene a ser la longitud hidráulica de la cuenca elevada al número de curvas entre la pendiente promedio de la cuenca, que ya la hallamos, que viene a ser en milímetros. Bueno, en los tramos nos va a salir en metros. El tramo 1 nos sale 30.000 metros, el tramo 2, 12.900 metros, el tramo 3, 9.580 metros, y por último el tramo 4, que es 3.110 metros. El tramo 1 es el tramo que va a ser saliente o la partida de la cuenca, mientras que el tramo 4 va a ser el cierre o por donde va a cerrarse lo que es el cauce principal de nuestra cuenca. Una vez que tengamos todos nuestros datos que se obtenió a través de los programas de ArcGIS, Cenami y por reemplazamiento de fórmulas que se obtuvo de los libros, empezamos a insertar los datos. Primer paso. Abrimos el programa del GEC HMS. Ahí creamos el nuevo proyecto, o también conocido como File, Nuevo, New, y realizamos clic a la hoja. Aquí empezamos, en el paso 1 ponemos el nombre, que en nuestro caso pusimos modelamiento hidrológico de la cuenca Supe. Realizamos una pequeña descripción, que es construcción de la cuenca Supe. En el paso 2 se observa cómo se insertan las descripciones, los nombres. En el paso 3 asignamos la carpeta donde vamos a guardar o donde vamos a poner el modelo hidrológico de la cuenca Supe. En nuestro caso lo pusimos en el escritorio. En el paso 4 se detalla en qué unidades vamos a trabajar. Es recomendable trabajar en unidades métricas. En el paso 5 se crea la carpeta en sí, en la cual se va a trabajar todo el procedimiento y donde se va a insertar todos los datos que se obtuvo. Creamos el componente Basic Model o también modelo de la cuenca. En el paso 6 hacemos clic en nuestro apartado, que era construcción de la cuenca Supe, lo cual nos va a abrir una interfaz donde se ve el modelo de la cuenca, y la cual vamos a insertar paso por paso para poder añadir nuestros datos. En el paso 7 empezamos a insertar las cuencas, las subcuencas, los ríos y los centroides. Esto a través de los datos que nos botó el ArcGIS. En el paso 8 nos debe aparecer los puntos y los números, pero en nuestro caso solo nos apareció los números, pero eso no tiene inconveniente, ya que al seleccionar ya sea un punto, que en este caso tiene el nombre de Draw Property, se puede cambiar los colores, el tamaño, el estilo, y eso es lo que hacemos en el paso 9. Una vez seleccionado el Drive ID, hacemos la identificación para la conexión con el Excel, en el cual el Drive Property, en donde cambiamos los nombres, los modos, etc., nos va a ayudar de gran manera, ya que en el paso 10 podemos observar que nos botó lo que son los puntos, cambiado de colores, los códigos de las subcuencas con un tamaño considerable. Bueno, en el paso 10 también observamos la ilustración, la cual se va a acomodar y ubicar correctamente según el modelo de la cuenca, o también según la preferencia que cada uno pueda considerar. Una vez agregado la subcuenca, con los nombres, los códigos y todo lo que se mencionó en el paso 10, procedemos con el paso 11, que viene a ser básicamente seleccionar los puntos extremos, como se puede observar en la imagen del paso 11. Ahí insertamos la subcuenca, interponiendo una W antes del número o del código que nos botaba el ArcGIS. Y se empieza a crear el punto inicial y el punto final. Siguiendo en el paso 12
Bueno, así se crean a todos los puntos de las subcuencas, que en nuestro caso son 9 subcuencas, y se va creando sucesivamente. Con esto también identificamos los puntos de las subcuencas. Las subcuencas más cercanas, las subcuencas más lejanas, las de inicio, las de final. En el paso 12, después de crear todas las subcuencas, damos un clic en Escape, lo cual al nosotros dar en Escape nos bota la línea de azul que se encuentra o que se observa en el paso 12. Bueno, pasamos al paso 13. En el paso 13 agregamos la salida de la cuenca. Además, identificamos en primer lugar el cauce principal y el cauce de salida. Como observamos en el paso 13, ya está delimitado o designado nuestro cauce principal y nuestro cauce de salida. Una vez identificado, creamos la salida con la tecla Send. En el paso 14, ahí es donde vamos a agregar las uniones con los cauces principales, con los ríos secundarios, y para esto vamos a realizar o vamos a crear un pequeño link que va a ser function 1. No necesariamente necesitamos colocar o poner el cursor en el punto exacto de nuestra subcuenca, ya que todas las uniones del cauce principal y ríos secundarios se van a realizar de la misma manera. Creando lo que es el function 1, unimos a nuestros ríos secundarios con nuestros ríos principales. En el paso 14 podemos observar que nuestro río principal viene a ser el de color azul, mientras que nuestros ríos secundarios vienen a ser los de color rojo. En este apartado es muy importante reconocer el cauce principal y el cauce secundario, ya que si no los reconocemos todos, puede haber una variación extrema en lo que es nuestros resultados, que nos va a botar más adelante. Mi nombre es José de la Cruz Clemente. Reciban mis saludos cordiales del día. En esta oportunidad, pues voy a continuar con la exposición sobre cómo se desarrolló hoy en todo el procedimiento para poder desarrollar pues el modelamiento hidrológico de la cuenca Supe en el programa GEC HMS. Y la versión que nosotros utilizamos pues es la versión 4.5 del programa. Bueno, una vez ya identificados los componentes de la cuenca, como en este caso pues son las subcuencas, los centroides y los puntos de desembocadura de cada subcuenca, pues vamos a unir el punto centro de la subcuenca con el punto de desembocadura de esta. Ahora, es decir, o sea, la figura del programa que se llama subbasin y de la figura que representa pues a la subcuenca y que se encuentra en el centro de ella, que en este caso pues vendría a ser la figura junction, que quiere decir unión. Para guiarse de a qué figura pues nos referimos, podemos dirigirnos con el cursor a la lista de opciones y posicionarlo sobre las figuras y nos mostrará el nombre de cada una de ellas. Una vez que terminemos de unir la subcuenca con el punto de desembocadura, ya tendremos la figura que se nos muestra en el paso 16, como se puede observar en las diapositivas, ¿no? Están todas las subcuencas con su correspondiente línea que une el punto centro de la subcuenca con el punto de desembocadura de la misma. Una vez hecho esto, pues vamos a ingresar las áreas de las subcuencas en kilómetros cuadrados. Para esto nos vamos a dirigir a la pestaña de parámetros y nos dirigimos a la primera opción en donde nos dice subbasin área. En español, que significa pues área de la subcuenca. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer una ventana que se muestra en el siguiente paso.
donde donde vamos a insertar pues los datos de las áreas que ya teníamos anteriormente por cada subcuenca. Una vez pues copiado los datos, que le vamos a dar clic en aplicar y ya se van a ingresar las áreas de las subcuencas en el programa. Y una vez ingresada pues las áreas de las subcuencas en el programa, vamos a proceder a cerrar la ventana. Ahora, para ver que nuestros datos de las áreas se hayan insertado pues correctamente, pues nos vamos a ir a donde se encuentran pues el nombre o el número de cada subcuenca que ya nosotros identificamos. Y esta tabla de contenidos pues se encuentra en la parte izquierda del programa. Para ello le vamos a dar clic en el número o en el nombre de la subcuenca, en este caso es en el número, y en la parte de abajo pues nos va a mostrar, en la parte de abajo de la tabla de contenidos nos va a mostrar todos los datos de la subcuenca. Y como nosotros únicamente ingresamos el dato del área, pues ya nos tiene que aparecer el área de la subcuenca en kilómetros cuadrados. Ahora vamos a insertar pues los datos de abstracción inicial y el número de curvas. Para ingresar estos datos nos vamos a dirigir a la pestaña Parámetros. Se nos va a desglosar una lista de opciones y nos vamos a dirigir a Lost, que en español significa pérdidas. Y después de esto le vamos a dar clic en SCS Curve Number, que en español significa número de curvas. Ahora, importante, en algunos casos pues no se nos va a ver habilitado esta opción para poder insertar el número de curvas, y nosotros tenemos que habilitarlo pues de forma manual. Para habilitarlo simplemente seguimos los mismos pasos y en la última parte pues nos da la opción donde dice Change Method, que en español significa cambiar de método. Le damos clic y se nos va a abrir una ventana. En la ventana vamos a desglosar la lista de opciones y vamos a seleccionar la que dice SCS número de curvas. Y una vez ya hecho todo esto, pues se nos va a habilitar la opción para ingresar nuestros datos pues de número de curva y de abstracción inicial. Una vez que hayamos hecho clic en SCS número de curvas, pues nos va a salir una ventana la que podemos observar en el paso 23. En esta ventana vamos a ingresar los datos de abstracción inicial en donde dice inicial abstracción, que en español significa, pues ya lo mencioné, abstracción inicial, y que es la segunda columna de la ventana. Luego insertaremos el número de curvas en donde dice curve number, que en español significa pues número de curva, que es en este caso la tercera columna de la figura, ¿no?, de la ventana. Y la última columna en donde nos pide que ingresemos los datos de impervious, que significa impermeabilidad. En este dato que nos pide en porcentaje, pues a todos los datos de la subcuenca lo vamos a considerar un valor de 0. Una vez hecho esto, pues aplicamos y cerramos la ventana. El siguiente paso es insertar los datos de tiempo de concentración que ya hallamos anteriormente. Para ello, pues nos vamos a la pestaña de parámetros y en la lista de opciones que se nos muestra, dirigimos el cursor a donde dice Transform, y se nos va a desplazar pues una serie de opciones y le hacemos clic en donde dice SCS Unit Hydrology, en que significa pues unidad hidrológica. Y también, como en el caso anterior, si es que esta opción pues no se encuentra habilitada, vamos a habilitarnos nosotros mismos en la última opción pues donde dice cambiar de método. Le hacemos clic y nos va a aparecer una ventana. En esta ventana nuevamente desglosamos las opciones y seleccionamos donde dice SCS unidad hidrológica.
y ya se nos va a habilitar la opción para poder ingresar los datos del tiempo de concentración. Luego de hacer clic en la unidad hidrológica, nos va a salir una ventana en donde vamos a ingresar pues los datos del tiempo de concentración. También esto por cada subcuenca. Ingresamos los datos que ya se tenía anteriormente y le hacemos clic en aplicar y cerramos la ventana. Ahora, el siguiente paso es aplicar el método de Muskingum. Para ello nos vamos a la pestaña también de parámetros y en la lista de opciones que se nos desglosa, pues vamos a darle clic donde dice routing, que en español pues significa enrutamiento, y le hacemos clic donde dice Muskingum. Y también si no está habilitada esta opción, pues nosotros de igual manera lo vamos a habilitar igual que en los otros pasos anteriores donde no se nos permitía ingresar estos datos, ¿no? Y una vez que lo habilitamos, pues ya nos va a permitir ingresar estos datos. En la ventana que nos sale después de darle clic en donde dice Muskingum, pues vamos a ingresar los datos de las longitudes de los 4 tramos que hallamos al inicio en el programa. Pues vamos a insertarlo en la columna donde dice leg, que en español pues significa longitud. También vamos a insertar pues las pendientes en la columna en donde dice slope, que significa pendiente, ¿no? En español. Y por último vamos a insertar también el número de Manning, que en este caso pues el número de Manning que nosotros identificamos es el de 0.27 que es para un terreno en tierra con poca vegetación. Y le damos en aplicar y cerramos la ventana. Ahora, el siguiente paso es crear el modelo meteorológico. Para esto nos vamos a la pestaña de componentes y seleccionamos donde dice modelo meteorológico. Le hacemos clic y nos va a salir pues una ventana, ¿no? Y le hacemos clic en crear, o sea, en nuevo y le ponemos el nombre de MET1 a nuestro modelo meteorológico de la cuenca Supe. Una vez hecho ello, pues se nos va a crear una carpeta de nombre modelo meteorológico. Vamos a desglosar esta carpeta que se encuentra en donde están todos los contenidos creados y vamos a desglosar haciéndole clic en el signo más. Nos va a aparecer el MET1 que acabamos de crear y le damos clic en la parte inferior donde se muestra pues los datos que ingresamos. Vamos a seleccionar que el sistema de unidades en que nosotros queremos que nos bote los datos, pues el programa lo vamos a poner en metros. Ahora, en donde dice precipitación, pues vamos a seleccionar que nos especifique en el ideograma. Luego cambiamos de Meteorologic Model a Basing, y en Basing le vamos a poner que sí. Luego nos vamos a la pestaña de componentes y le hacemos clic en Time Data Manager, que en español significa pues administrador de datos del tiempo. Nos saldrá una ventana y en la ventana le damos clic en nuevo y le ponemos el nombre de Pluvi y le damos clic en crear. Una vez que le demos clic en crear, nos va a aparecer una carpeta de Time Series Data. Desglosamos haciéndole clic en el signo más y encontraremos una carpeta que tiene pues por nombre Precipitation Gates, que en español significa medidores de precipitación. Seguimos desglosando esta carpeta y veremos lo que creamos con el nombre de Pluvi. Ahí en la parte inferior, en donde aparecen todos los datos que nosotros pues le insertamos, vamos a dirigirnos a donde dice Data Source, que en este caso significa pues fuente de datos. Le pondremos lo que será de forma manual y en el tiempo de intervalo de las precipitaciones vamos a considerarle
para este estudio que el intervalo de tiempo de las precipitaciones es de un día. Luego vamos a desglosar donde dice pluvi y encontraremos una carpeta pues donde vamos a poner los datos de precipitación, en donde dice time windows, que en español significa ventana de tiempos. Vamos a poner la fecha de inicio y la fecha final. También vamos a considerar la hora en que se tomó el dato y la hora en que se finalizó. En donde dice la tabla vamos a ingresar los datos de la precipitación que ya obtuvimos anteriormente. Se debe de ingresar pues todos los datos exactos del día en que se hizo la medición o la toma de datos de la precipitación. Una vez ya ingresados los datos de precipitación, nos dirigimos pues a donde nos va a mostrar la figura de cómo varían los datos en precipitación en la ventanita de su costado que nos dice gráfico. Ahora, y ahí vamos a ver cómo es que varía la precipitación durante todos los días del mes de enero del año del 2019. El siguiente paso a seguir es crear una carpeta de control. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Componentes y le vamos a dar clic en donde dice Control de Especificaciones. Y nos va a salir una ventana y en la ventana pues le hacemos clic en Nuevo y le ponemos el nombre de Control 1 y le damos en Crear. Una vez hecho esto pues se nos va a crear una carpeta de control de especificaciones y es necesario poner la dirección de flujo para que el programa pueda procesar pues todos los datos que le hemos ingresado, que le hemos insertado. Para esto vamos a ir a la pestaña de View y que en español pues significa ver y le vamos a dar clic en dibujar direcciones de flujo. Y en la parte de abajo donde nos aparecen los datos vamos a ingresar pues el punto o la secuencia del cauce, es decir, de qué punto a qué punto pues van a ir desembocando las aguas de las subcuencas. Ya nos vamos acercando pues al final de los pasos. Y ahora nos vamos a ir a la pestaña de Compute en la parte superior y donde se nos va a desglosar pues una lista de opciones y seleccionamos en donde dice crear cálculo, o sea donde dice create compute. También se nos va a desglosar otra lista de opciones y le vamos a dar clic en donde dice simulation run, que significa ejecución de la simulación. Una vez que hayamos hecho eso, pues nos va a salir una ventana en donde vamos a ir seleccionando los modelos que ya creamos anteriormente. Y tenemos que ir seleccionando pues en el siguiente orden, ¿no? Primero vamos a poner el nombre de Run 1, o sea, seleccionamos donde dice Run 1 y le hacemos clic en siguiente. Luego seleccionamos Basin 1 y también le hacemos clic en siguiente. Después seleccionamos donde dice MET 1 y le hacemos clic en siguiente. Y por último seleccionamos control 1 y le hacemos clic en finalizar. Y se nos va a crear una carpeta en la parte de contenidos que lleva por nombre pues Simulation Room. Desglosamos y dentro de ello vamos a encontrar la figura que está con el nombre de Room 1. Ahora, para hacer que este programa pues calcule todos los datos que le ingresamos, pues le hacemos clic derecho en el Room 1 y le damos en Compute, que significa calcular. Esperamos que cargue y nos va a mostrar los resultados del modelamiento de la cuenca Supe. Para observar nuestros resultados, vamos a desglosar la carpeta ROM que se nos acabó de crear en la tabla de contenidos y le hacemos clic en la primera opción donde dice Global Summary, que significa pues resumen global. Y en la parte de abajo en donde ingresamos los datos anteriormente, le hacemos clic en Resultados y nos va a mostrar una tabla. A continuación voy a explicar un poco acerca de los resultados que obtuvimos con el modelamiento hidrológico de la cuenca Supe.
Como podemos observar en el cuadro, el caudal que desemboca en el mar, o sea, en el punto más bajo de la cuenca, proveniente de todas las aguas que contienen las subcuencas, pues la cantidad, el caudal es de 106 metros cúbicos por segundo. También podemos observar el caudal en los puntos de unión de las subcuencas y vemos que mientras que el agua va o el punto de desembocadura de las subcuencas va bajando, o sea, se va haciendo más pequeño la altura a nivel del mar, el caudal va incrementando hasta llegar al caudal total ya mencionado. También podemos observar las áreas de los drenajes y los días en que se realizó pues las medidas de las precipitaciones. En este cuadro podemos observar todos los datos que ingresamos en el programa. Nos muestra la fecha de inicio, que es el 1 de enero del 2019, y la fecha final, que es el 31 de enero del mismo año. También nos da la opción para poder considerar según nosotros, pues, en qué unidades queremos que nos muestren pues los resultados. Y también nos da el caudal máximo, que es de 106 metros cúbicos por segundo. En esta última diapositiva de nuestro programa GKHMS podemos ver el dietograma de nuestra cuenca, en donde los datos de la línea vertical pues nos indica el flujo, es decir, el caudal. Y en los datos de la línea horizontal pues nos indican los días del mes de enero del 2019. Ahora, en el dietograma de la cuenca, el caudal máximo nos indica el punto de la curva de mayor altitud. Cabe recalcar que para este estudio se consideró el mes de enero porque es el mes con mayor intensidad de lluvias, y que también pues no existen estudios previos de la cuenca y que no existen datos suficientes pues de los ríos que se encuentran dentro de esta cuenca. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Nuestro título de nuestro proyecto es el uso de programas para realizar un estudio hidrológico en la cuenca Supe, que queda en Lima, con los programas de ArcGIS, Hidroestados, HMS. En esta oportunidad yo voy a hablar del Hidroestados, que más lo hemos utilizado para nosotros poder desarrollar, sacar las precipitaciones, caudal y otros valores que nos pidían. El Hidroeste es un programa que nos ayuda y nos facilita para poder desarrollar cuando nosotros tenemos ya los datos de una estación meteorológica que nos brinda, dependiendo de cuántos años ya existe la estación meteorológica. A continuación, por motivos de que no he podido pegar en el PowerPoint, porque este video pesa más de 64 megabits. Buenas noches con todos. Nuestro título de nuestro proyecto es el uso de programas para realizar un estudio hidrológico en la cuenca Supe, que queda en Lima, con los programas de ArcGIS, Hidroestados, HMS. En esta oportunidad yo voy a hablar del Hidroestados, que más lo hemos utilizado para nosotros poder desarrollar, sacar las precipitaciones, caudal y otros valores que nos pidían. El Hidroeste es un programa que nos ayuda y nos facilita para poder desarrollar cuando nosotros tenemos ya los datos de una estación meteorológica que nos brinda, dependiendo de cuántos años ya existe la estación meteorológica. A continuación, y cómo nos sirve, ¿no? Entramos para no perder tiempo, entramos a Google y entramos Hidroestados, en la cual descargas.
Y nosotros como ya lo tenemos descargado, nosotros ya entramos, extraemos, lo instalamos, ¿no? En la cual tenemos que extraer bien los datos para que así se pueda instalar en nuestra computadora. En ahí cuando aparece tienes que poner un sí y continúa descargándose los datos que nosotros tenemos que tener en el hidroesta. Y continuamos ahí podemos aceptar para que la instalación se complete, y en la cual nosotros en algunos momentos nos dificultamos en este momento en la cual nosotros tenemos que aplastar donde he aplastado, y escoges hidroesta 2 y aceptar, continuar, y cuando te aparece todo y le pones sí y finalices hasta el 100% y así ya está. Y el hidroeste es muy importante porque nos dan datos muy precisos, y ya aquí como vemos el hidroesta tiene muchos líneas que nosotros podemos desarrollar ahí muchas cosas que nosotros queramos, ¿no? Y tenemos que tener datos ya en Excel ya diseñados para poder solo ingresar y exportar los datos, ¿no? Y eso es todo el video. También en el menú principal de hidroesta, en el programa, como hemos visto, está la regresión lineal, distribución y otros aspectos. Aquí continuamos con los datos de la estación Ollón, en la cual nosotros teníamos dos estaciones cercanas a la cuenca Super, en la cual nosotros escogimos esta estación porque tenía más datos y nos brinda datos de cada mes, el mayor porcentaje de precipitación en la cuenca. Aquí como podemos ver hay una precipitación máxima de 24 horas, en la cual nosotros por cada año en los 12 meses el mayor nosotros tenemos que sacar para la precipitación máxima en 24 horas en milímetros. Aquí vemos el histograma de registros históricos, en la cual nosotros vemos que el 96.55 es el mayor precipitación en el año 2008. El menor es el 2010 con un 28 de precipitación, como vemos en la gráfica según la frecuencia. Aquí vemos los parámetros estadísticos que nosotros queríamos obtener en la cuenca para poder desarrollar los siguientes que vienen las gráficas. El parámetro estadístico en 24 horas, nosotros tenemos que tener datos, primero cuántos datos tenemos, en la cual nosotros obtuvimos 21 datos. Y la sumatoria de los 21 datos tenemos 11.031.7. Valor máximo es 98.4. El valor mínimo es de 28. La media es de 53.89. La varianza es de 401.86. Desviación estándar es de 20.02. El coeficiente de variación es de 0.38. El coeficiente de sesgo es de 1.08. El coeficiente de kurtosis es de 3.26. En la cual en todos esos datos tenemos que sacar un logaritmo de los números que nosotros hemos mencionado, y ahí como lo ven ya tenemos los datos. Para sacar la significancia con el 10% tenemos que tener la n, que es 21 datos que obtuvimos, y el kn, que es
el valor recomendado varía según el valor de significancia. La significancia es del 10% que nos dio 2.41. El umbral de datos dudosos es alto porque el h es una unidad logarítmica. Bueno, como tenemos ya los datos, con eso tenemos que sacar y nos salió 4.87. La precipitación máxima aceptada es en la precipitación en 24 horas es igual a 10 por el logaritmo, en la cual nos sale 73.79, redondeando a 74 más o menos metros, en la cual nosotros tenemos que eliminar datos mayores que son mayores que 74 o en la estación total del inicio, para así nosotros obtuvimos y eliminamos algunos datos y para que nosotros no haya ninguna dificultad. Bueno, entrando a la hidroesta 2, nosotros hemos entrado primero a distribución normal, en la cual primero tenemos que tener en un Excel copiar los datos y nos brinda la distribución de frecuencia de precipitación según los datos. Y para hallar el PX nosotros tenemos que tener una fórmula que es M, que es 1, M entre N, que nosotros tenemos 21 datos, más 1 y nos da el PX. Bueno, ha habido varias distribuciones en la cual nosotros lo vamos a utilizar más es en la distribución Gumbel, así como vemos, porque según estos datos nosotros podemos obtener el caudal de nuestro río por los años que nosotros queramos. Aquí, como ven, también hemos sacado datos de hidroesta, en la cual nada más tenemos que poner los datos de X nada más y el hidroesta te expulsa todos los datos, ya como delta, G, Y ordinario, el G lineal. Continuando, la prueba de bomba de ajuste de Kolmogorov, nosotros tenemos que tener dos datos, que es teoría y práctica, para el tabular. Nosotros tenemos en un Excel, nosotros hicimos todo eso, en la cual solo para la exposición pusimos eso, en la cual nosotros hemos desarrollado según el hidroesta 2, hemos metido datos y nos han botado estos datos, en la cual es la distribución normal es de 0.1765, la distribución logarítmica normal de 2 parámetros es de 0.1232, la distribución logarítmica normal 3 parámetros es de 0.1272, distribución gamma 2 parámetro es de 0.1348, distribución gamma 2 parámetro es de 13.48, distribución logarítmica Pearson tipo 3 es de 0.1148, distribución Gumbel es de 0.1218, distribución logarítmica Gumbel es de 0.1216, en la cual nosotros obtuvimos el mínimo valor tabular de 0.1186 obteniendo. Con todos los valores que nosotros ya tenemos ahí, nosotros graficamos según los datos. Ahí nos brinda los colores según la precipitación en una comparación teórica. Y como ven, es algo que se dispersan, algunos están lejos de los otros, pero casi la mayoría está casi por el mismo
mismo lado que está yendo. A continuación voy a explicar cómo nosotros desarrollamos el caudal, ¿no? Para poder tener el caudal nosotros tenemos el tiempo, los años y la precipitación en el periodo de retorno. Como nosotros también en el hidroesta tienes que insertar los datos que ya tienes en Excel, en la cual pones datos, ejecutar, y en la cual tienes que al costado ir ahí poner de cuántos años quieres sacar el caudal, en la cual nosotros sacamos el caudal de 2 años, en la cual nos da de 49.99. En 5 años nos da 65.29, en 10 años nos da 75.46, en 20 años es 85.22, en 30 años es 90.83, en 50 años es 97.85, en 80 años es 104.27, en 100 años es 107.31, 140 es en el 140 es de 111.87, en el 200 es de 116.74, en el 500 es 129.19. Aquí, como lo vemos, también el porcentaje está disminuyendo. Cuando más años hay, está disminuyendo. No es como en los primeros años, que corre con una mayor porcentaje, en la cual estos datos nosotros tenemos que relacionar entre la precipitación máxima verdadera y la precipitación en intervalos fijos. Como podemos ver, el intervalo de observación 1, 2, 3, 5, 8, 9, 24, nosotros hemos escogido el 1, que es la relación es de 1.13. Según Lisner, Coel y Pauls, en la cual nosotros tenemos esos resultados, tenemos que multiplicar por 1.3, en la cual los resultados nos salen 56.41 en 2 años, 73.78 en 5 años, 85.27, 96.30, así según los años que nosotros ya estamos viendo. Y lo mismo te da la distribución Gumbel. Como conclusiones se tiene: el ArcGIS es un gran método para poder delimitar cuencas, porque nos ha ayudado a encontrar que la cuenca Supe es una cuenca exorreica, o sea, que va a desembocar a un mar, y además es de segundo orden. El hidroestat 2 es muy importante y valioso para así obtener cálculos de regresión lineal, simple, múltiple y polimonial. También los eventos de diseños con determinada probabilidad de ocurrencia a partir de una curva de variación, y así poder realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas. En conclusión, el modelamiento hidrológico de la cuenca Supe nos muestra un hietograma en el cual el caudal máximo que desemboca la cuenca es de 106 metros cúbicos sobre segundos, y que conforme pues va uniendo los cauces de las subcuencas va a incrementar el caudal de la siguiente manera: 40.7 metros cúbicos sobre segundos a 61.6 metros cúbicos sobre segundos. Luego tenemos 73.8 metros cúbicos sobre segundo, y así por último obtener el valor de 106 metros cúbicos sobre segundo.
Como referencias bibliográficas tenemos 4 importantes, las cuales están basadas en el ISO 690. Estas referencias bibliográficas nos han ayudado a nuestro trabajo para así comprender un poco más algunos conceptos que tal vez nosotros no manejábamos. Luego tenemos como anexos, como pueden observar en la primera imagen, es la delimitación de la cuenca Supe mediante el programa de ArcGIS. Luego tenemos el hidroestados que se utilizó y por último pues tenemos la ubicación de nuestra área de estudio. Como parte ya final tenemos a los integrantes de nuestro equipo. La primera es Quiñones Lázaro Xiomara Jocelyn. Luego tenemos a Calderón Ingaluz, las cuales han trabajado proactivamente en todo este lapso del tiempo. Luego tenemos a mi persona conjuntamente con De la Cruz Clemente José. Y por último tenemos a Del Pino Pechortinta Renzo. Y nosotros somos un total de 5 que hemos realizado este proyecto final. Como última frase tenemos que fue dicha básicamente por la directora de Amigos de la Tierra, que es Lilian Spendler, que nos dice: igual que con el resto de recursos, no somos conscientes del gran valor del agua. Y tiene bastante razón, puesto que tenemos una mala administración de nuestro recurso hídrico, contando con diferentes cuencas que al final pues no le damos ese valor. Es por eso que este curso nos ha ayudado a comprender un poco más sobre el manejo de ciertos programas para diferentes tipos de cuenca. Y eso sería todo, compañeros. Espero que nuestra exposición les pueda servir para que ustedes puedan realizar estudios más adelante y así poder formarse como futuros ingenieros. Muchas gracias.